Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículo 26, donde nos dice: Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. El discurso alcanza una segunda parte en la que Pablo apela a todos en cuanto al resultado de su conducta entre ellos. Es una expresión solemne y también enfática, con la expresión doy testimonio, en sentido de una proclamación, una declaración delante de todos para que se haga notorio, poniéndolos por testigo de la obra que él había hecho. También es una declaración puntual en un momento preciso, cuando dice en el día de hoy. No se trata de algo que podía testificar en algún momento del pasado, sino que es una afirmación veraz y absoluta, conocida por todos los presentes en aquel mismo momento. Todos podían dar testimonio de su fidelidad en el cumplimiento del ministerio y también de la evangelización que Pablo había llevado a cabo. Sigue diciendo que estoy limpio de la sangre de todos. Pablo había predicado el evangelio entre ellos, y como mensaje de salvación para todo aquel que cree, tanto para los judíos también como para los gentiles, como también nos dice la epístola a los Romanos capítulo 1 versículo 16-17. No había predicado entre ellos otra cosa que no fuese el reino de Dios, al que se accede mediante el nuevo nacimiento, tal como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 3 y los versículos 3 y 4. Quiere decir que había proclamado el plan de Dios como mensaje divino. Por tanto, él era inocente si alguno de los que habían oído el mensaje no lo habían recibido, es decir, no habían ellos depositado la fe en el Salvador. Utiliza aquí una expresión hebrea al declarar que era inocente de la sangre de todos. Está refiriéndose a la profecía del atalaya, puesto sobre las murallas de la ciudad para advertir de la llegada de los enemigos, ya que si el atalaya no diese la voz de alerta y por ello muriese alguno, sería responsable de aquella muerte, como si se tratase de un homicidio. Por tanto, podría demandársele la responsabilidad, esto es, la sangre, del que había muerto. Pero si el atalaya diese claramente el aviso, pero no fuese escuchado, las muertes que se produjesen, no tenía él, el atalaya, responsabilidad alguna, sino que recaían directamente sobre quienes no de la advertencia del peligro, como así nos muestra en el Antiguo Testamento Ezequiel capítulo 33 y versículo 4. En la proclamación del Evangelio hacía un solemne aviso a todos del peligro de no recibir la gracia de Dios. Por tanto, él no tenía responsabilidad alguna en quienes, oyendo el mensaje, no lo aceptaron. Es necesario advertir también del peligro del literarismo en el texto al trasladarlo aplicativamente a la predicación del Evangelio. Los hombres son responsables, delante de Dios, de su condenación en forma individual, es decir, cada uno. Esto es, se pierden por no haber creído. Sin embargo, la responsabilidad de no predicar el Evangelio también es grave, puesto que se trata de una abierta desobediencia al mandato del Señor Jesucristo, de ir a todas las naciones y hacer discípulos, tal como nos dice el Evangelio de Mateo capítulo 28 y versículo 19.
o si se prefiere mejor, ir por todo el mundo predicando el Evangelio, como también nos dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos 15 y 16. La misión de cada uno de los cristianos y cristianas es llevar a cabo el mandamiento. La responsabilidad es una responsabilidad grande, ya que el mensaje de salvación debe ser conocido por todos para que creyendo en Cristo no se pierdan. Nuestra misión será llevar a cabo en la medida en que el sentir de Jesús sea también nuestro propio sentir, como nos dice Filipenses, capítulo 2, versículo 5, donde está hablando aquí Pablo a los filipenses y les dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no pasó por alto ninguna de las verdades del Evangelio, sino que lo proclamó íntegro, tanto a los judíos como también a los gentiles. Al dirigirse a sus audiencias, Pablo usó tacto y también discreción, pero nunca comprometió la pureza del mensaje de salvación. La frase "todo el propósito de Dios" se refiere a la revelación completa que Dios ha dado en su Hijo Jesucristo, a través de quien el creyente se apropia por medio de la fe en la salvación, tal y como dice este mismo libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23 y capítulo 4, versículo 28. Así que, anunciar todo el consejo de Dios incluye las enseñanzas negativas que no son agradables a los miembros negligentes y también a los mundanos. Lo que Pablo predicaba frecuentemente estaba en contra de los conceptos de los judíos o de los paganos, y posiblemente aún en contra de la ignorancia o prejuicios de hermanos. Es fácil predicar lo que la gente ya cree, a lo que la gente le gusta y también sabiendo que lo va a aceptar, como por ejemplo cosas no controversiales, así que es más difícil predicar doctrinas no populares, es decir, que son agradables al oído. Muchos hermanos, como dice la palabra de Dios, teniendo comezón de oír, se amontonarán, maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículos 3 y 4. En el Antiguo Testamento también el Señor dijo a través de su profeta Isaías, en Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, es decir, la palabra de Dios, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras. En nuestros tiempos, es decir, en los días de hoy, hay muchos de estos, los que han introducido prácticas sectarias en las iglesias y no quieren ser exhortados absolutamente por nadie y nunca. Los que están mal en segundas nupcias, por ejemplo, no quieren oír la verdad sobre el tema. Los que defienden la bebida, el baile, los juegos, incluyendo la lotería, el fumar, la ropa deshonesta, etc., no quieren oír sermones sobre "no améis al mundo ni las cosas que son del mundo". Los miembros negligentes no quieren oír sermones sobre la asistencia a la iglesia, sobre la ofrenda y la obra personal. ¿Cuántos evangelistas pueden decir como Pablo? Pues si todavía
agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 1 y versículo 10. ¿Cuántos evangelistas fieles que no quieren perder su puesto en alguna iglesia usan de palabras lisógenas? En fin, el evangelista está obligado a entregar todo el consejo de Dios, porque es un mensajero. El mensajero es de Dios y el mensaje no debe cambiarlo ni tampoco debe de dejar de entregarlo. Al despedirse de una congregación después de 3 años, algunos predicadores no deben decir «estoy limpio de la sangre de todos», sino «Señor, límpiame con tu sangre por no haber predicado todo el consejo de Dios». Continúa ahora con el versículo 28, donde dice «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre». Pablo encomienda una tarea a los ancianos efesios, quienes deben asumir su responsabilidad pastoral en la iglesia local. Y empieza diciéndoles que velen por ellos mismos, es decir, deben de ser ejemplos espirituales para los miembros de la iglesia, y le exhorta a poner sus mentes en el trabajo de velar por ellos mismos, tal y como muestra también a Timoteo en su primera carta, capítulo 4 y versículo 16, donde dice «Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren». Además, los ancianos tienen la tarea de velar por las necesidades espirituales de todo el rebaño. Pablo usa imágenes tomadas de la sociedad agrícola de sus días. Esto es poco usual en él, cuya formación educacional seguramente no le permitió conocer muy de cerca la actividad pastoril. Aún así, él sabía que Jesús frecuentemente había aludido al pastor y a las ovejas. Y cuando Pedro escribió su epístola, él llamó a Jesús el príncipe de los pastores, bajo quien los ancianos sirven como supervisores y pastores del rebaño de Dios, tal y como dice la primera carta de Pedro, capítulo 5 y los versículos del 1 al 4. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: «Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos». Este versículo introduce 2 puntos muy importantes. Primero, Pablo afirma que el Espíritu Santo ha designado a los ancianos como supervisores. Quizás Pablo se está refiriendo a una ceremonia específica que marcó su nombramiento, como así menciona en Hechos capítulo 14 y versículo 23. Luego, él usa el término supervisores como un sinónimo de ancianos. El trabajo de supervisores es ser pastor, tal y como el Señor Jesucristo. Quizás alguien podría decir, bueno, lo está sacando, es decir, que los ancianos son pastores, de su propia mente. No, lo estoy sacando de la palabra de Dios. Si miramos en el Antiguo Testamento, en Números capítulo 27 y versículo 17 dice: «Que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor». Está aquí hablando precisamente de los ancianos. Así que, supervisión significa amoroso cuidado y también preocupación, asumir una responsabilidad
y hacerlo voluntariamente. Nunca debe ser usada para el engrandecimiento personal, ni tampoco para el orgullo o el egocentrismo. Significa ser visto en el generoso servicio que Cristo, quien fue motivado por su interés en la salvación de los hombres. Y nosotros debemos de imitar en todo momento al Señor Jesucristo. Así que, tanto Pablo como Pedro describen en su respectiva epístola las responsabilidades de un supervisor. Pablo enumera algunas de las calificaciones para quien aspire al oficio de anciano o supervisor, tal y como dice la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 7, y también Tito, capítulo 1, versículos 6 y 9. E igualmente, Pedro especifica las características de un anciano en su primera carta de Pedro, capítulo 5 y los versículos 1 al 4. Así que ambos apóstoles usan los términos anciano y supervisor indistintamente. Sigue diciendo la última parte de este versículo: para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él ha comprado con su propia sangre. Notamos en este punto que presenta dificultades, porque la expresión iglesia de Dios puede ser traducida iglesia de Dios, Cristo o iglesia del Señor. La primera expresión es común en el Nuevo Testamento y aparece 2 veces aparte de aquí. Por el contrario, aunque la forma la iglesia del Señor aparece varias veces en excelentes manuscritos griegos, tal forma no aparece en el Nuevo Testamento y solo 7 veces en la Septuaginta. Sobre la base de la evidencia bíblica, yo me reclino a adoptar la forma a la iglesia de Dios. Debemos tener en cuenta que Jesús es Dios. Así que queda sin embargo otra dificultad. ¿Cuál es el significado de la traducción literal con la sangre del suyo propio? Como la mayoría de las traducciones lo han hecho, confundimos el sentido de la frase. El contexto menciona al Espíritu Santo y a Dios, a quien la palabra sangre no se aplica. Quizás la sugerencia de decir que suyo propio es una variante de su amado o su único y solo Hijo sea un paso para resolver este asunto. La iglesia de Dios, la cual Él ha comprado, Dios compró su iglesia universal con la sangre de su Hijo. Pagó para salvar a un pueblo para sí a través de la muerte de Cristo en la cruz. Continúa ahora con el versículo 29, donde dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Comienza diciendo este versículo yo sé. De nuevo aquí Pablo emplea el verbo saber. Él está plenamente consciente de la peligrosa condición en la cual los creyentes se encontrarán después de que Él les haya dejado. Habla con conocimiento innato, ya que dice lobos salvajes vendrán entre ustedes. Sabemos que los lobos son animales de rapiña, que atacan el rebaño y matan a mucha oveja. Y existen varias referencias bíblicas en cuanto a los lobos, como así nos muestra en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 7, versículo 15, capítulo 10, versículo 16 y el Evangelio de Juan capítulo 10 y versículo 12. Continúa diciendo este versículo: después de mi partida. Pablo introduce aquí el concepto partida en un sentido general.
después de la partida de los apóstoles, varias de las 7 iglesias en la provincia de Asia cayeron en un letargo espiritual, tal como nos muestra el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3 y el versículo 22. Pablo mismo continuó advirtiendo a la iglesia de Éfeso a través de sus epístolas pastorales a Timoteo, como así lo muestra la primera carta de Timoteo capítulo 4, versículo 1, y también la segunda carta de Timoteo capítulo 3 y los versículos 1 al 9. Dice la última parte de este versículo, lobos salvajes. La metáfora de lobos atacando al rebaño se refiere a falsos maestros que entran en las iglesias para engañar a los miembros y alejarlos de la fe. Tanto Pedro como Judas se oponen a tales falsos maestros y burladores de quienes furtivamente se han deslizado dentro de la iglesia y causan que la gente se extravíe. Por ejemplo, estos maestros niegan el regreso de Cristo. También desprecian la autoridad y rechazan a Jesucristo. Repudian la conducta cristiana y viven en inmoralidad. Como nos dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo, y también Judas, los versículos 4 al 19. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Comienza diciendo, inclusive de entre ustedes mismos. No solo se filtran maestros falsos entre los miembros de la iglesia, como así nos muestra Judas, versículo 4, donde dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Sino incluso también dentro de la iglesia es real de la herejía, tal como nos dice la primera carta de Juan, los versículos 18 y 19, donde dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Algunas personas de la iglesia misma se revelarán como falsos profetas, aunque a veces puedan disfrazarse de ángeles de luz, tal como nos dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 14, donde dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Estos, a propósito, tratan de desanimar y también de extraviar de la verdad del Evangelio a todos cuantos se pongan en su camino y estén dispuestos a escucharles. Continúo con el versículo 31, donde dice, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Sobre la base de cuanto ha dicho antes el apóstol Pablo, formula ahora una nueva advertencia, llamando a los ancianos a ser vigilantes. La forma aquí verbal, como presenta de imperativo, equivale a estar despiertos o permanecer despiertos. No es tiempo de dormir,
sino de velar sobre el rebaño por los peligros que le acechan. Y en la misma amonestación que el Señor dio a los suyos, como vemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, versículo 42, y Marcos capítulo 13, versículo 27. La razón, como ya se ha dicho antes, es debido a las circunstancias que van a afectar al futuro de la Iglesia. La advertencia descansa en un firme conocimiento de lo que afectaría a la congregación afesina años más tarde. Cuando Juan escribe de parte del Señor una carta a esa iglesia y les acusa de haber perdido el primer amor, como dice Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4. Los lobos feroces estaban rondando las congregaciones. Los pastores tenían la obligación moral de estar vigilantes ante aquella situación para la protección del rebaño. Sigue diciendo este versículo: acordándoos que por 3 años, de noche y de día. La exhortación que el apóstol establece va complementada por su ejemplo personal. Los llama ahora a que recuerden a cómo había sido el compromiso pastoral de él. El periodo que debían recordar era todo el tiempo que pasó entre ellos, es decir, 3 años completos. Literalmente, el trienio que duró su ministerio en Éfeso. En la vigilante tarea apostólica, él, Pablo, no tuvo descanso. Lo hizo, como dice, de noche y de día. La expresión equivale aquí a en todo tiempo, es decir, siempre estaba dispuesto. No influyeron las circunstancias adversas que tuvo que afrontar, ni tampoco la oposición de sus enemigos, ni los grandes conflictos desencadenados en contra de él, ya que su objetivo era no solo predicar el Evangelio, sino también pastorear la iglesia del Señor que había levantado allí. Nada limitó el tiempo que dedicaba a cuidar de los cristianos. Fue un ejercicio pastoral ejemplar y continuado por 3 años. El último día fue igual en diligencia que el primer día. Continuamente estuvo llamando a todos a la vigilancia espiritual. Dice la última parte de este versículo: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. A la diligencia une también el amor entrañable. El trabajo pastoral estuvo regado por las lágrimas, llorando por los que tenían problemas y por los que habían caído. Lloraba también en identificación con los que lloran, como dice Romanos capítulo 12 y versículo 5. Pablo está exhortando a los ancianos a seguir su ejemplo, a asumir su responsabilidad de cuidar la iglesia de Dios, y les da a entender que como él continuamente trabajó por su bienestar espiritual hasta el punto de llorar por ellos, así ellos, a su vez, deben trabajar arduamente y hacerlo para el Señor. Le dice que durante su ministerio él ha sido un pastor diligente, porque ha advertido e instruido a cada miembro de la iglesia. La labor de atención fue una labor personalizada. Durante 3 años amonestó con lágrimas a cada uno, literalmente a uno por uno. No fue una labor pastoral genérica, sino individual. Nadie de la iglesia quedó sin la atención del apóstol Pablo. Así que el trabajo pastoral de Pablo tuvo que ser un trabajo arduo, ya que siguió trabajando en su profesión por la mañana, mientras que enseñaba diariamente en el local
alquilado de la escuela de Tirano, como dice Hechos capítulo 19 versículo 9, mientras que por la tarde enseñó a muchos otros. La labor de visitación personal debió de haberse hecho por las noches, dando el tiempo que fuese preciso a cada caso y a cada circunstancia. Y nótese, por otro lado, que aquí Pablo no se está quejando absolutamente de nada, sino que está exhortando a los ancianos para que lo mismo que él hizo, ellos también puedan hacer. Y voy concluyendo ya con esto. Aprendemos aquí que para librar a la Iglesia y a los líderes de toda obra destructiva, toda amonestación, instrucción o enseñanza debe tener las siguientes características. Primero, deber de darse en todo tiempo, es decir, de día y de noche. Segundo, el deber debe ser continuo, cuando dice no he cesado de amonestar. Tercero, debe involucrar nuestras emociones, como dice no he cesado de amonestar con lágrimas. Y también el cuarto debe de ser personal, cuando él dice a cada uno, sin importar el tiempo que estuviese ministrando a cada persona. Estimado y estimada oyente, podemos apreciar que desde el principio de la Iglesia del Señor Jesucristo ya habían lobos disfrazados de ovejas, para de esta manera alejar a los creyentes cristianos de su Salvador Jesucristo. Nótese que se disfrazaban y se siguen disfrazando en el día de hoy como ángel de luz, es decir, con apariencia de piedad, pero detrás está el mismo Satanás, que es quien desea en realidad alejar a las personas del Señor Jesús, inventando cualquier excusa o cualquier otra cosa. Amigo y amiga oyente, ¿en qué se puede distinguir lo verdadero de lo falso espiritual? Nótese que el verdadero pastor siempre va a llevar a la persona la palabra de Dios y además él mismo será ejemplo en su manera de vivir conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, lo falso y el falso pastor hablará de humanismo, hablará de la sociedad y dirá, haz lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. El verdadero pastor se preocupa por todas las ovejas, visitándolas de día y de noche, hasta llorando por ellas cuando se alejan de Dios o tienen algún imprevisto en sus vidas. Sin embargo, el falso no hará absolutamente nada por las ovejas, solamente requerirá de ellas sus bienes monetarios y nada más. Amigo y amiga oyente, si tú aún no has experimentado el cristianismo auténtico, si aún no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, ahora puedes dar el primer paso, aceptando la salvación de parte de Dios que se recibe por la fe en Jesucristo. Por tanto, yo te animo ahora a que tú puedas orar conmigo una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón. Ora conmigo y repite ahí a donde tú estás. Señor Jesús, vengo ante ti, tú que eres el buen pastor, y tu vida dites por las ovejas, y vengo arrepentido, arrepentida. Te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, y te recibo en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Pastoréame con tu misericordia, con tu bondad y con tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar
a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Él es aquel que tiene el poder de ordenar callar la más cruel tempestad. Él decidió hablarle al dragón mar, decirle calma ya, calma ya. Él es aquel quien al ciego aquel que lo llamó reconociendo su majestad. Tocó sus ojos con lobo y autoridad. Le dijo ábrelos que hoy mirarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Hay algo más que te diré. Deja tus cargas en sus manos y te irá bien. Él dividió el mar a causa de Israel. Camino te abrirá y en seco cruzarás. Entonces que Él no hará en ti. Si su poder es grande y no tiene fin, no tiene fin. Cuando pides con fe, recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder. Recibes el milagro que anhelas ver. Cuando oras con fe, verás montañas a un lado mover. Cuando andas en fe, Dios te respalda siempre por doquier. Por eso vive por fe, que aunque el mundo se burle de ti, Dios te va a responder.